se basan en los códigos convolucionales, solo que tienen la característica de que corrigen el mismo número de errores, pero con menor redundancia. ¿Sí? Utilizando menor redundancia, esa es su filosofía. ¿Okay? Entonces, de los códigos convolucionales, lo vimos con un ejemplo, y sí hay que estudiarlo muy bien. Recuerden que a partir del diagrama a bloques del código convolucional puedo obtener su respuesta al impulso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí la respuesta al impulso de la trayectoria 1 es, como tiene las tres conexiones, sería 1, 1, 1. ¿Sí? Este es un retardo D a la 0, es el bit actual que se tiene. Este ya pasó, ¿verdad? Hace un tiempo de reloj. ¿Sí? Por eso tiene un retardo de D a la 1, este de D a la 2. ¿Sí? Entonces su función de transferencia es H mayúscula de D sería 1 por D a la 0 más 1 por D a la 1 más 1 por D al cuadrado. El de este, por ejemplo, sería 1 por D a la 0, 0 por D a la 1, 1 por D al cuadrado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Un bit del mensaje, la longitud de restricción, esta es el número de etapas en las que el bit del mensaje participa en la palabra código de salida. ¿Sí? Entonces, cada bit del mensaje, una vez que entra, participa en este momento, en este otro y en este otro. Por eso la longitud de restricción vale 3. ¿Okay? Recuerden lo que les he mencionado, que a veces este código convolucional, perdón, este registro de corrimiento, nosotros no lo tomamos como parte del codificador, ¿sí? Sino como el registro de entrada al codificador. Hay otros libros, otros autores, donde lo toman como parte del codificador, pero el efecto es exactamente el mismo, no cambia nada. ¿Okay? Nada más es conceptual. Por ejemplo, ahí la longitud de restricción sería igual al número de etapas del codificador. ¿Sí? Aquí el número de etapas del codificador es únicamente 2, porque este no lo estamos contando. ¿Okay? Entonces, vimos varios métodos. Este es el método, digamos, del circuito, del funcionamiento del circuito, físicamente cómo está funcionando. Todo parte de 0 y simplemente de acuerdo a la entrada vamos viendo cuál es el estado actual y haciendo las operaciones de los sumadores módulo 2 obtenemos cuál sería la salida. ¿Sí? Este es el método así, digamos, por las piedritas o utilizando el circuito. Y ahí el otro método es simplemente obtener lo que sería lo que es la transformada de retorno unitario y la respuesta al impulso de cada una de las trayectorias. Es como trabajar en el dominio de la frecuencia, acuérdense. ¿Sí? Entonces el mensaje también lo escribo de manera polinomial, de esta manera. Es importante ver que, por ejemplo, si el mensaje tiene K elementos, su grado es K menos 1. ¿Sí? ¿Okay? Máximo, ese es su grado. Entonces simplemente para encontrar cada una de las palabras código de cada una de las trayectorias multiplico la transformada al retorno unitario por el mensaje. ¿Okay? Y después los multiplexo. ¿Okay? Y obtengo la palabra código. Ese método es pues muy sencillo, ¿no? Porque todo se reduce a hacer un par de multiplicaciones en este caso. ¿Okay? Y bueno, aquí vemos un ejemplo. Este es otro método, tanto para el diagrama de estados como para el ramado. Es bien importante escribir esta tablita. ¿Sí? Esta tablita es como general, porque dado un estado y una entrada, la salida siempre va a ser la misma, no va a cambiar. ¿Sí? Eso es gracias a que el codificador convolucional es un sistema lineal invariante en el tiempo. ¿Sí? Pues no importa si ya tiene un cierto estado y una determinada entrada, no importa en qué momento se haga la operación, el resultado va a ser el mismo. ¿Okay? Entonces, por eso, como el codificador tiene únicamente 2 etapas, entonces el número de posibles estados es 4. ¿Sí? Y para cada estado hay 2 posibles entradas. ¿Sí? Entonces únicamente hacemos las operaciones correspondientes en los sumadores y obtenemos las salidas, y el estado siguiente es considerando que va a haber un corrimiento. ¿Sí? Ese es el estado siguiente, se me sirve para saber hacia dónde me voy a mover en el siguiente pulso de reloj. Entonces, en base a esto,
construyo el diagrama de estados, escribo acuérdense que el estado es el valor que tienen los registros de corrimiento y se encierran en un oval, ¿sí? Y ya después ahí empiezo a hacer las operaciones correspondientes. Dado un estado, si entra un 0, ¿a qué estado paso? O si me quedo en ese estado, como por ejemplo aquí, ¿sí? Si entra un 1, ¿a qué estado paso? ¿Y qué es lo que sale? ¿Sí? Entonces, construyo, lo primero aquí es construir esa tablita general. En base a ella construyo el diagrama de estado y ahora sí la utilizo para codificar lo que yo quiero, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la podemos utilizar para codificar, de hecho lo utilizamos nosotros para codificar la misma palabra con la que estuvimos haciendo los ejemplos. Es importante distinguir entre cuando entra un 1 y entra un 0. ¿Sí? Dense cuenta que aquí lo hago con línea continua y línea punteada. ¿Okay? Y este es el diagrama del entramado. También primero se construye, estos son los posibles estados, ¿sí? Y para cada estado, esto me representa los diferentes pulsos de reloj, o sea, el tiempo avanzando hacia acá. ¿Sí? Entonces, dado un estado, por ejemplo, si estoy en el estado 0, 0 y entra un 0, acuérdense que la línea continua me indica que entra un 0, la línea discontinua que entró un 1. ¿A qué estado paso? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sale? ¿A qué estado paso? ¿Y qué es lo que sale? Y eso ya no va a cambiar, ¿sí? Por eso puedo construir toda esta línea, ¿verdad? Y así para cada uno de los estados. ¿Ok? Si estoy en el estado 0, 1 y entra un 0, ya sé que pasa al estado 0, 0. Y si entra un 1, pasa al estado 1, 0. Y eso se repite. ¿Sí? Entonces, primero se construye y después, ya dependiendo del mensaje, es la entrada. ¿Sí? Dense cuenta que en la mayoría de los métodos siempre tengo que adicionar estos dos ceros, que es el número de etapas. ¿Sí? En el del diagrama de estado tengo que incluir estos dos ceros, en el diagrama del enramado, en el del circuito de corrimiento, excepto en qué métodos no se utilizan, porque ya está implícitamente considerado en el de la transformada al retorno unitario, ¿sí? Cuando trabajo en el dominio de la frecuencia, y en el de la codificación convolucional, ¿sí? En esa ya está implícitamente considerado ese corrimiento. ¿Okay? Entonces es importante de ver. Y bueno, pues ya hicimos ejemplos de esto y tanta. Ok, vimos en este algoritmo es importante como este es el mensaje y esta es la respuesta al impulso. ¿Sí? Aquí, si hubieran hecho la operación así, 1 por 1, 1, después 0 por 0, etc., ¿sí? Les hubiera dado el mismo resultado. ¿Sí? Pero metodológicamente hubiera estado mal. Tienen que empezar de acá. Porque acuérdense que como hacen la operación, se invierte. Y empieza en realidad la operación con que está aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hubieran tenido 0, 0, 1, no les hubiera dado el mismo resultado. ¿Okay? Hubieran tenido ahí un error. ¿Okay? Aquí fue porque como que es simétrico, aquí también les va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Te digo porque es un errorcito que cometen en el examen. ¿Okay? Y bueno, y ¿alguna duda de esto, jóvenes? ¿Ya están listos? ¿Estas diapositivas las subió? No las vi. ¿Sí? Entonces, estudienle.